Bienvenido a UI Online, la manera más rápida, conveniente y segura para que usted presente la solicitud de beneficios continuos y maneje su solicitud para beneficios del seguro de desempleo. En este video informativo le mostraremos cómo reportar sus salarios o sueldos ganados regularmente. A continuación, le guiaremos sobre cómo contestar la pregunta número 6 que aparece en la solicitud de beneficios continuos para reportar correctamente los salarios o sueldos ganados. Atención: si usted trabaja para la industria del entretenimiento, trabaja por su cuenta propia, trabaja como un contratista independiente o ha recibido algún pago de un empleador o patrón con el que trabajó anteriormente, se le recomienda que vea los videos informativos relacionados con estos temas ubicados en este sitio. Para certificar para recibir beneficios continuos en UI Online, primero debe registrarse en los programas de beneficios online y crear una cuenta en UI Online. Si aún no ha creado una cuenta o necesita información sobre cómo certificar, consulte nuestros otros videos instructivos para obtener ayuda con dichos temas. Los pagos de beneficios del seguro de desempleo reemplazan una porción de los salarios o sueldos que ya no están ganando aquellos trabajadores quienes han perdido sus empleos u horas de trabajo. Así es que, si usted está trabajando menos horas que tiempo completo, usted también puede ser elegible para solicitar pagos de beneficios del seguro de desempleo. Por lo tanto, es muy importante que usted reporte al Departamento del Desarrollo del Empleo exactamente todas las horas que trabajó y el sueldo o salario que ganó regularmente en bruto en la misma semana para la cual esté solicitando pagos de beneficios para cumplir con los requisitos de elegibilidad. ¿Cómo se calcula su pago de beneficios? El Departamento del Desarrollo del Empleo usa la información que usted reporte en la solicitud de beneficios continuos para determinar el tipo de ingreso y la cantidad de pago que recibió para después reducir la cantidad apropiada de su pago semanal de beneficios. Cuando usted reporta sus salarios o sueldos ganados regularmente, el Departamento del Desarrollo del Empleo usa las medidas mostradas en la tabla de reducciones para calcular la cantidad de su pago de beneficios. La mayoría de los solicitantes presentan la solicitud de beneficios continuos cada 2 semanas. Si usted tiene múltiples semanas para las cuales quiere presentar la solicitud de beneficios continuos, usted debe de empezar con la semana con la fecha más anterior. Usted debe de reportar todos sus salarios o sueldos en su solicitud de beneficios continuos en la semana en la cual usted trabajó y los ganó, sin importar la fecha en la cual recibió el pago. Más adelante, hablaremos acerca de los otros tipos de ingresos, los cuales usted debe reportar en la semana en que los recibe. La semana para solicitar pagos de beneficios corre de domingo a sábado. Usted debe reportar en cada semana todos los salarios o sueldos que ganó. Por ejemplo, el 21 de agosto, usted recibió un cheque de pago en la cantidad de $300. Esto incluye $200 por el trabajo realizado durante la primera semana, el 2 al 8 de agosto, y $100 por el trabajo realizado durante la segunda semana, el 9 al 15 de agosto. Aunque usted no haya recibido su cheque de pago hasta el 21 de agosto, los salarios o sueldos en cuestión deben de ser reportados en la solicitud de beneficios continuos para las semanas en las que usted realmente trabajó y ganó los salarios o sueldos. En este ejemplo, los $200 que ganó deben ser reportados para la primera semana y los $100 que ganó deben ser reportados para la segunda semana, en la solicitud de beneficios continuos correspondiente a las fechas, sin importar que a usted se le haya pagado por medio de un cheque en la tercera semana. Recuerde, no espere hasta haber recibido su pago para reportar sus sueldos o salarios que ganó. Calcule la cantidad de salarios o sueldos que ganó
multiplicando las horas que usted trabajó por la cantidad por hora que le pagaron a usted. Recuerde, si usted trabajó y le pagaron, usted necesita reportar lo que ganó en la fecha que trabajó. Ahora que usted ya entiende cómo es que afectan las horas trabajadas y los salarios o sueldos ganados a su solicitud para beneficios del seguro de desempleo, pongamos atención al proceso sobre cómo completar la solicitud de beneficios continuos a través de UI Online y cómo reportar los salarios o sueldos ganados y otros tipos de ingresos que haya recibido. Este video informativo se concentra específicamente en cómo contestar la pregunta número 6 en la solicitud de beneficios continuos a través de UI Online para reportar correctamente los salarios o sueldos que ganó. La pregunta número 6 pregunta: ¿trabajó o ganó algún dinero sin importar si le pagaron o no? Usted debe contestar sí a la pregunta número 6 si ganó y o recibió alguno de los tipos de salarios o sueldos indicados en la lista. Dependiendo de la respuesta que dé, usted será dirigido a la siguiente sección correspondiente de UI Online, en donde usted contestará preguntas adicionales relacionadas con el tipo de salario o sueldo reportado. Si selecciona sí a la pregunta número 6, usted ha indicado que necesita reportar sus salarios o sueldos que ganó regularmente, dinero que ganó o recibió por realizar trabajo por cuenta propia o como contratista independiente o comisiones. Revise la lista de los diferentes tipos de ingresos que posiblemente pueda recibir y luego seleccione sí para confirmar que usted ha recibido alguno de los tipos de ingresos indicados. La segunda pregunta se refiere a los otros tipos de ingresos que pueda recibir, tal como los que son indicados a continuación. Estos otros tipos de ingresos siempre deben ser reportados en la semana que los reciba. Seleccione sí o no para indicar si usted ha recibido alguno de los otros tipos de ingresos indicados. Si usted recibió algún otro tipo de ingreso que no aparece en cualquiera de las listas, entonces seleccione sí para contestar esta pregunta. En una sección más adelante, se mostrará una lista con otras opciones que quizás sí le apliquen. Después de hacer su selección, seleccione el botón Siguiente para continuar. Cuando usted contesta sí a la pregunta número 6, ¿trabajó o ganó algún dinero, sin importar si le pagaron o no? Y luego contesta sí a la primera pregunta adicional, entonces se le harán otras preguntas adicionales en la sección titulada Información de búsqueda de empleo, tal como se muestra aquí. Complete las secciones indicadas con una estrella. En esta sección de este video informativo, le enseñaremos cómo reportar sus salarios o sueldos que ha ganado correctamente, si es que aún continúa trabajando mientras está solicitando pagos de beneficios del seguro de desempleo. Por ejemplo, usted ha ganado $120 por 12 horas de trabajo. Para empezar, ingrese el nombre y la dirección de su empleador, compañía o patrón. Después ingrese la fecha del último día que trabajó para este empleador durante la semana indicada arriba. Este ejemplo, para la semana 1, usted reportó que trabajó 12 horas durante la semana. Para calcular sus salarios o sueldos que ganó, multiplique el número de horas que trabajó durante la semana por la cantidad que le pagaron por hora. O si usted trabajó por pieza o por contrato, multiplique el número de piezas que usted completó por el precio que le pagaron por cada pieza completada. Digamos que a usted le pagaron $10 por hora. Usted debe reportar que ganó $120 en salarios o sueldos en bruto para esa semana. Recuerde que usted debe de reportar todos sus salarios o sueldos que ganó en bruto por cada semana que usted trabajó y está solicitando pagos de beneficios, sin importar si le pagaron o no. Asegúrese de reportar todos los salarios o sueldos que ganó durante las semanas por las cuales va a presentar la solicitud de beneficios continuos
incluyendo los salarios o sueldos que ganó por trabajo realizado de tiempo parcial o a corto plazo. Seleccione el tipo de los salarios o sueldos que ganó. Los tipos de los salarios o sueldos ganados más comúnmente son ingresos regulares. Seleccione el tipo de empleador. Recuerde que si necesita ayuda adicional para contestar cualquiera de las preguntas, seleccione el símbolo de interrogación para ver el texto de ayuda y obtener más información. Conteste la pregunta: ¿va a seguir trabajando para este empleador? Para este ejemplo, seleccionaremos sí, porque todavía está trabajando tiempo parcial o horas reducidas. Luego conteste la pregunta: ¿cuál es su estado de su empleo? Para este ejemplo, seleccionaremos continúa trabajando tiempo parcial o horas reducidas o disponible cuando le llamen. Proporcione más información sobre su estado de empleo. Esta pregunta solo aplica si usted reporta sueldos por trabajar por cuenta propia. En nuestro ejemplo, no reportamos ningún sueldo por trabajar por cuenta propia, así que nos saltaremos esta pregunta. Para este ejemplo, esta casilla fue dejada en blanco porque usted no está trabajando tiempo completo y desea continuar solicitando pagos de beneficios. Seleccione sí o no para contestar esta pregunta. ¿Tiene usted empleadores adicionales que reportar para esta semana? Si selecciona sí, continuará a otra sección igual a esta para reportar otro empleador para el cual usted trabajó. Asegúrese de solamente reportar la cantidad de salarios o sueldos que usted ganó por trabajo realizado para la semana indicada arriba. Después de proporcionar toda la información requerida en esta sección, seleccione Siguiente para continuar. Ya casi terminamos. Una vez que usted haya contestado todas las preguntas de la solicitud de beneficios continuos, entonces usted debe revisar todas sus respuestas para asegurar que estén correctas. Asegúrese de leer la sección del acto de aprobación que se encuentra al final de la solicitud. Si todo está correcto, marque la casilla indicando que acepta lo declarado en la parte de abajo del acto de aprobación y luego ingrese su código postal en la casilla indicada. La acción de marcar la casilla y de ingresar su código postal sirve como una firma electrónica que indica que usted ha leído y comprendido lo declarado en el acto de aprobación. Los solicitantes que hacen una declaración falsa o no presentan la información requerida están violando la ley y pueden ser castigados, incluyendo ser negada su elegibilidad para recibir pagos de beneficios del seguro de desempleo. Además, debido a esto, si el solicitante llega a recibir un sobrepago de beneficios, dinero que no le correspondía, se le aplicará un cargo adicional de 30% sobre la cantidad del sobrepago de beneficios que recibió. Y esta cantidad en total será lo que el solicitante tendrá que pagar al Departamento del Desarrollo del Empleo. Si usted necesita hacer cambios en alguna de sus respuestas, simplemente seleccione el botón anterior para regresar a cualquiera de las secciones anteriores. Cuando usted haya completado la solicitud de beneficios continuos, seleccione Presentar. Al seleccionar el botón Presentar, concluye el proceso para presentar la solicitud de beneficios continuos para las semanas indicadas. Ya terminamos. Cuando vea la sección con su número de confirmación, significa que usted ha logrado presentar exitosamente la solicitud de beneficios continuos al Departamento del Desarrollo del Empleo. Usted debe guardar el número de confirmación en caso de que tenga que consultar la solicitud correspondiente en el futuro. Si quiere imprimir una copia de la confirmación de solicitud de beneficios continuos para guardar en sus archivos personales, seleccione el botón Confirmación y luego seleccione el botón Imprimir. Si usted tiene semanas adicionales disponibles para las cuales puede presentar una solicitud de beneficios continuos, seleccione el botón Regresar presentar solicitud para repetir el proceso. Atención.
En caso de que usted sepa o sienta que ha reportado información incorrecta, usted necesita mandar un mensaje al Departamento del Desarrollo del Empleo inmediatamente para proporcionar una clarificación sobre el hecho. Usted puede enviar un mensaje a través de UI Online. Seleccione la opción Contacte al EDD, ubicada en la barra del menú arriba en todas las páginas de UI Online. Asegúrese de incluir la fecha de la semana en cuestión, la cantidad que usted reportó incorrectamente y la cantidad correcta. Esperamos que este video informativo le haya sido útil y haya obtenido buena información sobre cómo reportar los salarios o sueldos que ganó de una manera rápida, conveniente y segura a través de UI Online. Información adicional sobre este tema está disponible en el sitio de Internet del Departamento del Desarrollo del Empleo. Le invitamos a usted a que visite nuestra página de Internet del Departamento del Desarrollo del Empleo y vea los otros videos informativos disponibles para que usted aprenda más sobre las diferentes funciones y lo conveniente que es usar UI Online.